Muy bien, después de haber orado, dado gracias a Dios, queremos entonces hoy avanzar un poquito más. Nunca se te olvide que este trabajo de Dios resultó debido a que estábamos estudiando las 42 generaciones que Dios utilizó para nacer como hombre. Entonces de allí nació que tenemos que entender que de la Virgen nació Jesús llamado el Cristo. Y es muy importante entender que el Señor Jesús fue llamado el Cristo porque el Cristo significa el ungido, el Mesías. Entonces nosotros tenemos que entender, pues, que Dios vino a través de ese hombre. Y es el trabajo de Dios el que se ve en el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos aspectos nos ha mostrado el trabajo de Dios para lograr su propósito, para lograr y obtener su hombre glorioso. Entonces el aspecto 31 es que es trabajo de Dios disciplinar a sus creyentes. Algunos nunca han estudiado estas cosas y por eso no las conocen. Pero queremos a la luz de la palabra ver cómo enfoca Dios la disciplina a sus hijos, ¿verdad? Porque como hijos de Dios nosotros tenemos que entender la revelación divina que Él le da a sus hijos. Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si se os deja sin disciplina, mira qué importante. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Este pasaje considera la disciplina de Dios la persecución. O sea que la persecución Dios la considera como disciplina, como la disciplina de Dios Padre a los creyentes que son hijos genuinos. Mire cómo dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, todos los creyentes, Dios nos ve como hijos genuinos, que somos participantes de la disciplina del Padre. Mire lo que dice el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos los cristianos genuinos, todos, sin excepción, participamos de disciplina. De alguna o de otra manera, Dios nos disciplina. Todos somos participantes. Este versículo 8 es importante verlo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios te disciplina a ti, dale gracias a Él, porque Él te reconoce como hijo. Dios no disciplina. Tú no vas como papá
como mamá, no te vas a poner a disciplinar al hijo del vecino. Él no es tu hijo. No te vas a poner a disciplinar a un muchacho que en la calle se comporta mal. Él no es tu hijo. Pero tu hijo y tu hija, tú lo disciplinas. Entonces nosotros tenemos que entender bien clarito este versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, si nosotros respetamos al Padre como nuestro disciplinador y estamos sujetos a Él, como el Padre de nuestros espíritus, porque lo dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Tú sabes que nosotros que hemos estudiado la Biblia por muchos años, hemos descubierto que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Y si analizamos la Escritura, especialmente analizando todas las epístolas del apóstol Pablo, nosotros encontramos que los líderes que Dios nos ha puesto, los pastores que Dios nos ha puesto, son los padres de nuestra alma. Y nuestros padres naturales, papá y mamá, son los padres de nuestro cuerpo. Entonces aquí se está haciendo un contraste. Que si a nosotros nos disciplinaban los padres de nuestros cuerpos, ¿cómo no hemos de obedecer a nuestro Creador? Porque Dios es el Creador de nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo no vamos a obedecer a nuestro Creador? Si nuestros padres de nuestros cuerpos, nuestros padres naturales, nos disciplinaban. Y por el otro lado, dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta. Entonces, gracias a Dios que hemos entendido que hay 3 clases de padres registrados en la Biblia. Nuestro Padre Celestial, creador de nuestro espíritu. Nuestros padres espirituales, los cuidadores de nuestras almas, velando por nuestras almas. Y nuestros padres terrenales, velando por nuestros cuerpos. Muy bien, entonces entendemos esto, vamos a entender también el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban los padres de nuestros cuerpos, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Su santidad, hermano, no vayas a creer que la santidad de Dios es como muchos pobres hermanos tan barata que la ponen. Muchos dicen que la santidad de Dios es una forma de vestirse. Hermano, eso es poner a Dios en una forma barata. No, la santidad de Dios es el apartamiento de Dios. Es que Dios está separado totalmente de toda cosa mundana y de toda cosa que obstruye el trabajo de Él para cumplir su propósito. Entonces no vayamos a tener conceptos baratos de la santidad de Dios. Leemos entonces en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su apartamiento, de su santidad, exclusivos para un uso. Eso es ser santo, exclusivo para un uso. No es nada exterior, sino es algo interior, exclusivos para un uso. Es que Cristo se forme totalmente en nosotros, porque si Cristo se forma totalmente en nosotros, lo externo es secundario, hermano. Porque, ¿qué va a fluir de tu interior? Va a fluir Cristo. Y si fluye Cristo de tu interior hacia tu exterior, imagínate, vas a ser igual a Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre ha visto a Cristo, y el que ha visto a Cristo ha visto a los cristianos. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos además en el versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, en 2 de Corintios 3:18, porque todo lo que estamos hablando es un trabajo fino de Dios en todos nosotros sus hijos, el cual se relaciona con nuestra transformación. Ese es el trabajo de santidad. Transformarnos, pero no exteriormente. Transformarnos internamente para que exteriormente haya un cambio. Yo no estoy diciendo que el ser recatados y el ser personas refinadas exteriormente, que no se ve el carácter de Dios. Claro que sí, pero no es lo primario. Lo primario es ser tratados internamente
es ser tratados de que Dios se forme en nosotros y luego exteriormente lo van a notar. El versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, la cual se lleva a cabo por medio del tratar de Dios con nosotros internamente para expresarlo exteriormente. Pablo dijo que eso de no tomes, no gustes, no manejes, no te pongas esto, no te pongas el otro, dice, tiene cierta reputación, pero no tiene que ver nada con los apetitos de la carne. Ninguna persona va a ser frenada de los apetitos de su carne por vestirse de cierta manera, no, pero sí va a ser restringido en los apetitos de su carne si se deja transformar internamente. Entonces aquí en Hebreos 12 continúa diciendo que ninguna disciplina al presente produce gozo, sino tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia. Para entender lo que es producir fruto apacible de justicia, tenemos que leer en Isaías 32:17, porque paz es el fruto de la justicia. Mira, y el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor, el trabajo de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Mira, nosotros recitamos textos, pero muchas veces no los analizamos. Hay un texto que a mí me gusta mucho, un versículo que a mí me gusta mucho es Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces ese versículo está bajo el contexto de que nosotros vamos a tener paz si nuestro pensamiento persevera en Cristo. Pero ahora te presento otro contexto. Y el efecto de la justicia será paz. Y el efecto de la justicia, el efecto. Cuando tú te tomas una medicina, tú experimentas efectos. Entonces el efecto de la justicia en este caso es la medicina. La justicia, dice, el efecto de la justicia será paz. En el otro es tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es bajo la fe. Pero ahora viene que el efecto de la justicia. La justicia, su efecto es paz. Pero también la justicia tiene labor. El labor de la justicia, reposo y seguridad. Ojalá que tú seas abierto de tus ojos y alcances a ver estas cositas que estamos considerando. ¿Tú quieres ver paz en ti? Ese es el efecto de la justicia. Pues la justicia se puede definir muy ampliamente. ¿Cómo es que tú recibes justicia? Porque Cristo es tu justicia y tú también te vuelves justicia de Dios. Entonces la santidad se refiere a la naturaleza interna, mientras la justicia se refiere a un comportamiento externo, que es hacernos correctos exteriormente. Ambos, con Dios y con los hombres. Nosotros tenemos que ser correctos ante Dios y también tenemos que ser correctos ante los hombres. Así que le doy gracias a Dios que en esta mañana Dios me ha permitido compartirte lo que es la disciplina a los creyentes. El trabajo de disciplinar a creyentes. Oye lo que dije, el trabajo de disciplinar a los creyentes. Dios, cuando Él disciplina a los creyentes, Él está trabajando en sus creyentes. Pero nota que dice la Biblia, no el hermano Carrillo, que todos los creyentes tienen que participar de la disciplina de Dios. Participar de la disciplina de Dios es que Dios no se hace indiferente a nosotros. Dios nos ha reconocido como sus hijos genuinos. Acuérdate de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos un privilegio muy, muy, muy grande. Nosotros somos reconocidos por Dios como hijos genuinos. Sí, nosotros no somos falsos, somos hijos genuinos de Dios. Gracias a Él que nos ha ayudado a entender. Entonces, si a ti no te castigan, entonces tú no estás reconocido como hijo de Dios. Fíjate que la disciplina es la persecución.
Si a ti te persiguen, si hablan mal de ti, si siempre te están criticando, si siempre te están usando como vituperio, o más bien dicho, te vituperan, no te preocupes, estás siendo disciplinado. Si te desprecian, no te preocupes. Si hablan mal de ti, no te preocupes. Es disciplina. Aquí hay un secreto, aquí hay un misterio, hermano, porque muchos no entienden la disciplina de Dios. ¿Te han criticado a ti últimamente? ¿Han hablado mal de ti últimamente? No te enojes, no te molestes. Es tu disciplina. Entre más ve a Dios que necesitas disciplina, más problemas vas a tener. Así que este camino no es fácil. Este camino no es color de rosa. Alguien dijo, este camino es color de hormiga. Porque para ser un buen cristiano se necesita tener discernimiento. Cuando yo estoy siendo criticado, cuando yo estoy siendo perseguido, cuando hablan de mí toda clase de mal, wow, esa es mi disciplina. Ahora, ¿cómo crees tú que se toma la disciplina? ¿Renegando? ¿Quejándose y diciendo, ¿por qué hacen esto conmigo? ¿Por qué me tratan así? Esa no es la medicina. La medicina es que humildemente, tú recibas toda crítica, tú recibas todo vituperio, porque es Dios disciplinándote para algo, para que participes de su santidad. Y allí, hermano, podríamos hablar un mensaje amplísimo, porque participar de la santidad de Dios, hermano, es amar no solamente al que te trata bien, sino aún a tus enemigos. Esa es la santidad de Dios. Porque eso no cualquiera lo hace. No cualquiera ama a sus enemigos. Sin embargo, Dios ama a sus enemigos. ¿Y de qué te ha aconsejado Dios? ¿Qué te ha pedido Dios a ti? ¿Acaso no te ha dicho Dios que ames aún a tus enemigos? Yo espero que en esta mañana esto no solo sea un mero hablar, sino que sea entender la disciplina de los creyentes. Entender la disciplina de los creyentes. La disciplina de los creyentes es que sean perseguidos para que participen de la santidad de Dios. ¿Con qué razón Cristo es el hombre más santo? ¿Con qué razón el Señor Jesucristo es el ejemplo de santidad? Porque Él soportó toda la persecución hasta la muerte en la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.